Entonces decíamos que P sub 3 positivo o negativo. Positivo. Positiva. Entonces P sub 3, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner las positivas. Positiva. Y P sub 3, ¿cuánto vale? 50. 50. Y P sub 4, ¿cuánto era? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa y vale 30. 30. Perdón, 30, no 40. 30. Y ahora voy a sumar. Voy a sumar las positivas y voy a sumar las negativas. Entonces las positivas me dan 80, las negativas 80, las positivas, o sea, por lo tanto, ¿cuánto vale RY? RY va a valer, ¿no es cierto? Permítame, voy a hacer una cosa. A estas les voy a poner signo menos, ¿ok? A esta le voy a poner signo menos para que quede claro, ¿no es cierto?, que son negativas. Es para que la suma me dé bien, positiva o negativa. Y esta de aquí va a ser, esta también es negativa. Ingeniero, Sí, señor. disculpe, en peso 2 no era 20 y en peso 3 no era 30. No sé, 20 y 30, ya, ok. Peso 2, ya, gracias. Peso 2 es 20 y peso 3 es negativa. Negativa también. Peso 4 es negativo, menos 30 sale así. Este es 30. A ver, de nuevo. Sí, el peso 4 es 30. Sí, ingeniero. Peso 3. Peso 3 es el 50. Sí. Es el positivo. Ya, entonces de nuevo. Peso 1, 10, 20 y 30. Y peso 3 es 50, ¿sí? Entonces, esto no va aquí. Va aquí, esta es positiva. Y peso 4 es 30. 30 y es positiva o negativa. 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 Y en peso sub 2 es 20, ingeniero. Entonces, este es menos 30. ¿Sí? Menos 30. Y peso 2 decimos que es menos 20. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Entonces, Sí. este es 60 y este es 50. Ahora la sumo, ¿no es cierto? Entonces, esta más esta. Entonces, RY es menos, ¿no es cierto? Menos 10. Por lo tanto, alfa sub R, ¿cuánto vale? $270. 270. Listo. ¿Sí? Alfa sub R vale 270. ¿Qué me falta? X sub R, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Y voy a hacer lo siguiente. Fíjense el concepto que voy a utilizar. Voy a utilizar el concepto del teorema de Mariñán. ¿Qué dice el teorema de Mariñán? Que el momento de la proyección, pero el momento de la resultante es igual al momento de la fuerza. Entonces, acá voy a poner, ¿no es cierto?, la ecuación de momento. ¿Sí? La ecuación de momento, ¿qué me dice? Me dice que M de R tiene que ser igual, ¿a qué cosa? Tiene que ser igual, ¿no es cierto?, a la suma, lo voy a poner así,
la suma. A ver, vamos a ver si tengo sumatorio. No, en este archivo no tengo sumatorio. Lo voy a poner así, suma de momentos de la fuerza. Ok. Entonces el MDR, ¿a qué va a ser igual? Definición de momento, va a ser R por D sub R. Listo. Entonces aquí voy a hacer, ¿no es cierto? A ver, esto lo voy a llevar aquí. Ese es MDR igual a R por sub R. Y ahora voy a hacer los momentos, ¿sí? Voy a hacer la ecuación de momento. Entonces voy a decir que P sub 1, su momento con respecto a qué? A un punto cualquiera del plano. Entonces voy a tomar momento y voy a decir una ecuación de momento respecto al origen de coordenadas. ¿Ya? Al origen de coordenadas. Entonces, ¿cuánto vale el momento de M1 con respecto al punto de coordenadas? ¿Cuánto vale? Y voy a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Permítame, esto lo voy a llevar un poquito más arriba para que me dé campito. ¿Sí? Esto lo voy a llevar ahí. Y lo mismo voy a hacer. Aquí voy a poner los negativos. ¿Sí? Esto lo voy a poner aquí. Los negativos. Pregunto. El momento de P sub 1, con respecto al origen de coordenada, ya yo sé que vale X1 vale 2. ¿Cuánto vale el momento de P sub 1 con respecto al punto de coordenada? 10. 20. 20, perdón. 20. De nuevo, ¿cuánto vale el momento de P sub 1 con respecto al origen de coordenada? 20. 20, ¿no es cierto? Porque es 10 por 2. Ok. ¿Positivo o negativo? Negativo. Wow. No, positivo. Ingeniero, en el sentido horario. No pueden dudar eso, por favor. ¿No es cierto? Aquí vamos a poner los positivos. Entonces esta vale 20. ¿Sí? ¿Cuánto vale el momento de M2 con respecto al origen de coordenadas? 30. ¿No es cierto? La fuerza vale 20. 60. Y la 60. distancia vale 3. ¿Sí? 60. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. 60. ¿Cuánto vale el momento de P sub 3 con respecto al origen de coordenadas? La fuerza P sub 3 vale 50 y la distancia es 6. 300. Negativo. ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativo. Entonces lo voy a poner en el negativo. Menos, ¿cuánto era? 300, ¿no? Sí. Menos 300. 300. ¿Cuánto vale el momento de P sub 4? De P sub 4 con respecto al origen. P sub 4, ¿cuánto vale? Vale 30. 30 por 8. 240. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Más 240. Entonces ahora voy a decir, de todo esto, ¿no es cierto? El momento, voy a hacer esto aquí, lo voy a llevar aquí, y ahora voy a decir,
el momento de R, el momento de R, que es la suma de los momentos de las fuerzas, ¿sí? Va a ser igual a qué cosa. Entonces va a ser la suma de lo positivo y negativo, más, voy a hacer aquí la suma. Voy a sumar acá, más suma de todo esto, todos los negativos, y la suma positiva. 300 menos 300 más 320. Entonces el MDR, ¿cuánto va a ser? Más esto, más esto. 20. 20. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Muy bien. Ahora voy aquí. Este MDR, ¿no es cierto? Es igual. Este MDR es R por D. ¿Cuánto vale R? R, ¿cuánto vale? R sabemos que vale Menos 10. menos 10. Por lo tanto, de esta ecuación voy a despejar, ¿sí? De su R. Porque ya conozco R y conozco M de R. Entonces, de su R, ¿a qué va a ser igual? Si yo despejo de aquí. Va a ser MR sobre R. sobre R. ¿Sí? Como ya tengo M de R y ya tengo R, de su R, de su R, de su R, va a ser igual de su R, va a ser igual ¿a cuánto? A M de R dividido. Quiere decir, fíjense que me dio D sub R igual a menos 2. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza resultante, ¿no es cierto?, está acá, a menos 2. X sub R, ¿no es cierto?, va a ser esto de aquí. Menos 2, me está dando menos 2. X sub R igual a menos 2. Listo. Por acá se fue X sub R. Y eso es debido, a ver, sí, es debido a que esta fuerza es muy grande, ¿no es cierto? Y la está jalando todo esto hacia acá. Pregunto, ¿cuánto era el alfa sub R? 270. 270. Quiere decir, ¿no es cierto?, que va hacia abajo. Fíjense, conceptualmente yo apliqué la ecuación de momento y la ecuación de proyección. Pero fíjense que he tenido que pensar si esta es positiva, si esta es negativa, si el momento es positivo, si el momento es negativo. Entonces he tenido que pensar. Sin embargo, si yo aplico las ecuaciones, no tengo que pensar. Me va a salir directamente, ¿no es cierto? Al aplicar estas ecuaciones, me va a salir directamente el valor. No voy a tener que hacer un gráfico, mirar, ver si esta es positiva, si esta no es. ¿Por qué? Pues de eso se encargan, ¿no es cierto?, las ecuaciones y los ángulos, ¿no es cierto?, con las funciones trigonométricas. De eso se va a encargar. Me tiene que salir. ¿Y qué he usado? He usado conceptualmente una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Lo único que lo he hecho pensando, este es positivo, este es negativo, yo lo sumo, yo lo resto. Pero si yo aplico las ecuaciones, no tengo que pensar nada. Me va a salir más el resultado. Esto, lo verifican esto, ¿no? Para ver si está bien, como parte de práctica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está, para que lo copien el ejercicio.
1, ahí están los datos. ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. ok. Me parece bien, me parece bien, sí. Lo único que yo hice aquí es una ecuación de presión y una ecuación de momento, pero la hice pensando, este es positivo, este es negativo, Si ustedes aplican las ecuaciones, no tienen que pensar nada, porque tienen que estar todos estos datos, ¿no es cierto? Las intensidades, los ángulos y un punto sobre esta acción de cada una de las fuerzas. ¿Sí? Muy bien. Pregunta. Te lo voy a grabar. Una pregunta, no me quedó claro por qué alfa sub 4 es 270 grados. Por alfa sub 4, ¿por qué es 270? Porque va hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo que tiene que ir al eje X, ¿no es cierto? Hasta encontrar No, decía alfa, el ángulo de la resultante. ¿Por qué va hacia abajo? Decía. el ángulo de la respuesta. ¿Por qué? Porque RY es negativa. Por lo tanto, si es negativa, el ángulo va a ser 270. Por ser negativa, su proyección de la resultante es negativa. Sobre la suma de esta proyectada, ¿no es cierto? Me va a dar un valor negativo. Al ser negativo, ¿no es cierto? RY, deduzco, ¿no es cierto? Que alfa sub R es igual a 270. ¿Okay? Ya, muchas gracias, esa era mi duda. Bien. Vámonos. Ahora, vamos a cerrar esto. Volvamos a nuestra reducción. Esto cuando queremos reducir. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando queremos descomponer? Entonces, vamos a ver, ya lo vimos, lo voy a volver a hacer con descomposición. Bien. ¿Qué es descomponer? ¿Quién me dice? Lo vimos, lo explicamos. ¿Qué es descomposición? ¿Quién me dice qué es descomposición? ¿Aló? ¿Qué es descomposición? Habíamos visto que esta era la reducción. Después vamos a ver esta parte gráfica. Es la reducción analítica. Y esta es la descomposición. Vimos que la descomposición es de menos a más. Le vuelvo a explicar el método gráfico, que es bien sencillo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una fuerza, ¿sí? Tenemos una fuerza. Y queremos saber si esta fuerza la descompongo en dos fuerzas, que de lo cual tengo el dato de su dirección. El dato de su dirección. Listo. Creo que aquí al costado decimos algo, ¿no? Ese es el problema. Queremos descomponer esta fuerza en dos fuerzas. Y de esa fuerza que conocemos su retracción. Más nada. Entonces, la fuerza a descomponer es la fuerza P en dos direcciones.
P, por lo tanto, la descomposición me dice que P debe ser resultante de peso 1 y peso 2. O sea, es el proceso inverso de la reducción. Entonces, ¿cuáles son los datos? Yo tengo la intensidad, tengo la dirección de la fuerza P, tengo un punto de la fuerza P por donde pasan las dos direcciones de peso 1 peso 2. Y la yo voy a llamar dirección 1 y dirección 2. Gráficamente, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos el vector representativo de la fuerza P, que es dato, y después trazamos paralela a cada una de las direcciones conocidas, paralela a esa dirección, ¿no es cierto? Y paralela a la otra dirección. Listo. Y donde se intersectan esas dos direcciones, me va a dar el vector representativo de peso 1 y peso 2. Ojo, si P tiene que ser resultante, el origen de una de las fuerzas tiene que estar en el origen de la resultante. Y el otro, el extremo de la resultante, tiene que estar con el. ¿Por qué? Porque la reducción, la descomposición me dice que P debe ser resultante entre las dos fuerzas peso 1 y peso 2. Y por lo tanto ya tenemos el sentido, ¿no es cierto? Y la intensidad, que eran las incógnitas, decíamos, la intensidad y aquí está mala, la intensidad de la fuerza, intensidad sentida, y de la dirección es la, y la y los sentidos de la fuerza peso 1 y peso 2. Entonces, cuando armamos el polígono, ¿no es cierto?, o el triángulo de fuerza, según el primer principio de la estática, el origen de la primera fuerza tiene que estar con el origen de la resultante. El extremo de la última fuerza tiene que estar en el extremo de la resultante. ¿Por qué? Porque esa es la diagonal del paralelogramo de fuerza o el triángulo de fuerza cuando se lleva los vectores uno a continuación del otro. Y con eso vamos a encontrar ¿qué cosa? La intensidad y el sentido de la fuerza peso 1 y peso 2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los datos que tenemos, ¿sí? Acá están los datos. Tenemos la intensidad de la fuerza P, las direcciones, ¿sí?, de la fuerza P, el punto de aplicación de la fuerza P, las direcciones de peso 1 y peso 2. ¿Sí? ¿Qué no conocemos? No conocemos la intensidad y los sentidos de la fuerza peso 1 y peso 2. ¿Cuál es el procedimiento? Se elige una escala de fuerza, se traza el vector representativo de la fuerza P, se trazan las paralelas a las direcciones peso 1, P1 y P2, por origen y extremo del vector representativo de P. Con el polígono de fuerzas se obtienen los sentidos de la fuerza, peso 1 y peso 2, la resultante, y se miden en escala, ¿no es cierto?, peso 1, peso 2 para encontrar la intensidad. Ese es el concepto de una descomposición, ¿sí? Les mostré este ejemplo, se lo voy a volver a mostrar, ¿sí? Una aplicación. ¿Qué es esta aplicación? Yo tengo una estructura, ¿no es cierto?, que se llama en ingeniería, este tipo de estructura se llama pie de anillo, donde voy a poner, ¿no es cierto?, una madera aquí, otra madera aquí. ¿Para qué? Para colgar algo acá o para subir ladrillos al segundo piso o con una roldana. Bueno, la aplicación puede ser múltiple. Pero el concepto es que yo quiero saber que dada esta fuerza P, ¿no es cierto?, cuánto de esta fuerza se transmite a cada una de estas barras. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No es cierto? Hay que hacer una descomposición. Por lo tanto, aquí dice, se pide descomponer la fuerza P en dos fuerzas que son
La fuerza AC, acá, por aquí está el punto C. ¿Lo ven el punto C? Voy a traer un poquito para arriba. Ese es el punto C. Pues, entonces, tengo que descomponer la fuerza P en estas dos fuerzas. En una fuerza AC y en una fuerza CD. ¿Qué es lo que hacemos gráficamente? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los datos? Tengo una fuerza P que va a colgar de acá, que vale 3000 kilómetros. Y tengo unas direcciones de datos, ¿no es cierto?, que son AC y AB. Obviamente, como esto es un método gráfico, ¿no es cierto?, esto mide 80 centímetros y esta altura de acá mide 60 centímetros. Para trazar después esta paralela, esto tiene que estar dibujado, obviamente, en escala, ¿no es cierto?, 80 y esto hasta 60. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son la intensidad de la fuerza y los sentidos, ¿no es cierto?, y los sentidos de la fuerza en las barras. ¿Sí? ¿Cuáles barras? Las barras AC y la barra BC. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hemos dicho. Tomamos una escala de fuerza, yo he tomado 500 kilogramos por centímetro, entonces divido 300 dividido 500, me va a dar el vector representativo de la fuerza P. Después trazo paralelas a la dirección por origen y extremo, y sabemos que origen y extremo o origen y extremo, origen no. Entonces voy a trazar una paralela, ¿no es cierto?, a una de las direcciones, que es esta de aquí, paralela a esta dirección, y voy a trazar otra paralela, ¿no es cierto?, a esta dirección horizontal, que es esta de aquí. Entonces con eso, en el punto de intersección de estas dos rectas paralelas, una horizontal que corresponde a la de arriba, ¿sí?, y donde se intersectan, ¿no es cierto?, origen con origen, por lo tanto el sentido de esta fuerza de acá es hacia abajo. No sé si se nota, no sé si el sentido está colocado, sí, aunque no se ve, acá está el sentido, ¿no es cierto?, va hacia abajo. Okay. Y esta, ¿no es cierto?, extremo con extremo, ahí está el sentido. Y ahora las mido en escala, ¿sí? Las mido en escala. Y me dice, ¿no es cierto?, que en escala esto vale 5110 y que esto vale 4265 medidos en escala. ¿Sí? Entonces ya tenemos la intensidad y tenemos los sentidos. ¿Qué me está diciendo? Que esta fuerza, al jalar acá la fuerza, sucede que esta fuerza de acá horizontal, ¿no es cierto?, ¿qué sentido tiene? Tiene sentido hacia la derecha. Quiere decir que esa fuerza está traccionada. Sin embargo, esta fuerza de acá, ¿no es cierto?, dice que va el sentido hacia abajo. Quiere decir que esta barra está comprimida, ¿no es cierto? Y estos valores son estos. ¿De acuerdo? Y acá hicimos, y se hace un cálculo. Esto ya no es isostática, esto ya es ingeniería. ¿De qué tamaño tiene que ser la madera? Entonces dijimos que si yo corto a esta madera, ¿no es cierto?, voy a decir que tiene una sección rectangular, cuadrada, ¿sí? Las dimensiones, hemos visto qué es lo que vale una tensión. Hemos dicho que la tensión es fuerza por unidad de superficie. Por lo tanto, la tensión admisible es un valor propio de la madera por laboratorio, ¿sí? Entonces, la superficie que voy a tener, el área que va a tener, es fuerza por la tensión admisible. La tensión admisible es un tema de laboratorio. Entonces, la fuerza vale, hemos dicho, 5110. Dividido una tensión admisible, esta tensión admisible es de laboratorio, ¿no es cierto?, y me da 46, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. Y si yo le saco la raíz, me dice que A, ¿no es cierto?, el lado A tiene que valer 6,8 centímetros. Yo voy a ir a la barraca y le voy a decir, deme una madera
de 6,8 por 6,8 no hay. Me venden por pulgada. Por lo tanto, esto tendría que ser más o menos 3 pulgadas. ¿No es cierto? Cada pulgada vale 2,54 centímetros. 3 pulgadas son 7 centímetros y medio. Entonces le voy a decir, véndame, ¿no es cierto?, una barra de 3 pulgadas. ¿De qué? ¿De cuánto? ¿No es cierto? De 80 centímetros. ¿Sí? Perdón, estoy en 5.510, o sea que es esta de acá, ¿no es cierto? Esta. ¿De qué tamaño? Del tamaño que me dé esto, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? De la misma manera, la AC es he dicho que no le voy a poner, como está traccionada, le voy a poner aquí una barra de acero. ¿Sí? Le puedo poner otra madera y calcularla, pero a efecto del ejemplo, como está traccionada y el acero me soporta muy bien las tracciones, lo voy a hacer con una barra de acero. De nuevo, la superficie es igual superficie por la tensión admisible. ¿Cuál es la tensión admisible? La tensión admisible a la tracción de un acero. ¿Cuánto vale? El acero de construcción tiene una tensión admisible de 5.000 kilos por centímetro cuadrado. La fuerza es de 4.265. Por lo tanto, yo necesito una superficie de 0,8 centímetros cuadrados. Por lo tanto, tengo que encontrar una barra cuya superficie es pi por diámetro al cuadrado sobre 4pi por r cuadrado, como quieran. Pero yo estoy buscando el diámetro, por lo tanto voy a poner la fórmula de superficie en función del diámetro. Quiere decir que el diámetro me da 1,04 centímetros. Necesito una barra de, ¿no es cierto?, de 10,4 milímetros. El diámetro, puedo poner una del 10, pero me dice que es 10,4, por lo tanto voy a tener que ir a un diámetro superior. Y voy a elegir una barra de 12 milímetros de 1 pulgada. Listo. Resolví un problema de ingeniería. Resolví un problema de ingeniería. Solamente con esto. Y esto ustedes deberían saberlo, ¿no es cierto?, de física. ¿No es cierto? Que la tensión y la fuerza por unidad radial. ¿Sí? Y con dos valores, dos ecuacioncitas más, ¿no es cierto?, he resuelto mi problema. Aquí voy a poner una barra de acero de 12 milímetros y aquí voy a poner una barra de madera, ¿no es cierto?, de 3 pulgadas. Y solucioné mi problema. ¿Se entendió lo que es la descomposición? Ingeniero. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, esto es en forma gráfica. Descomponer una fuerza en dos direcciones, que conozco las direcciones de la fuerza. Y me faltan los sentidos y la intensidad. Eso es una descomposición. ¿Por el método qué? Por el método gráfico. Y ahora pasaremos a ver el método analítico. ¿Usando qué? Las ecuaciones fundamentales de nuevo. Otra vez, ¿no es cierto?, las ecuaciones fundamentales. Entonces, si nosotros vamos, pero voy a dejar bien, vamos a grabar. Si nosotros vamos a donde estábamos, estábamos, ¿dónde está estábamos, ya no sé dónde estábamos. Vamos a buscarlo. Ecuaciones fundamentales, voy a buscar. Acá estábamos. Y después abrimos espacio. Aquí. ¿Qué estamos? Aplicación de las ecuaciones fundamentales de la teoría de la estructura. ¿Para qué? Para la reducción de fuerza. Encontrar el resultado. Y ahora vamos a ver cómo aplicamos estas ecuaciones cuando tengo que hacer una descomposición. ¿Qué conocemos y qué no conocemos? Entonces, nos vamos a aquí. Vamos a nuestro índice.
Y vamos a ver sistema de fuerzas concurrentes. Y vamos a ver la descomposición. Y vamos a ver la descomposición analítica, pero la descomposición gráfica les voy a volver a mostrar en un PowerPoint. Yo tengo una fuerza P, tengo que descomponer esa fuerza en dos fuerzas que conozco su dirección, ¿sí? Elijo una escala de fuerza, llevo el vector representativo de la fuerza P y ahora trazo paralelas a cada una de las fuerzas por origen y extremo, y donde están origen y extremo y se intersectan, me va a dar el resultado de una de las fuerzas que tiene ese resultado, origen con origen y extremo con extremo. Y después lo que tengo que hacer es medir en escala peso 1 y peso 2. Por la escala de fuerza tengo las intensidades de las fuerzas. Voy a tener la peso 1 y la peso 2. ¿Ok? De nuevo. Ok. Y en el método analítico de la composición, veamos qué tenemos. ¿No es cierto? De nuevo, yo puedo hacer esto mediante dos ecuaciones de tres formas. Mediante dos ecuaciones de proyección, mediante una ecuación de proyección y una ecuación de aumento, o mediante dos ecuaciones de momento. Espérenme que esto... Acá, mediante dos ecuaciones de proyección respecto a dos ejes. El caso A, mediante una ecuación de proyección con respecto a un eje y una ecuación de momento, o mediante, ¿no es cierto?, dos ecuaciones de momento. ¿Cuáles son las ecuaciones? Ahora, pensemos hoy día. ¿Qué cosa? Si P tiene que ser resultante de peso 1 y peso 2, porque no hay más fuerza, tengo la fuerza P y tengo la fuerza 1 y 2. Por lo tanto, me dice que P tiene que ser resultante de la fuerza. ¿Y cuáles son las fuerzas? Peso 1 y peso 2. Y una proyección con respecto al eje Y, la P sub Y tiene que ser igual, ¿no es cierto?, a peso 1 más la proyección de peso Y1, peso Y2. No hay más fuerza. Por lo tanto, ¿en qué queda la ecuación esta? Como P tiene que ser resultante, acá vemos, ¿no es cierto?, que P tiene que ser resultante entre 1 y 2. Voy a plantear que P sub X, que es P igual a coseno de alfa sub P, dato que tiene que ser igual a P sub 1 por coseno de alfa sub 1 más P sub 2 por coseno de alfa sub 1. La ecuación de proyección con respecto al eje Y tiene que ser P por seno de alfa sub Y, tiene que ser P sub 1 por seno de alfa sub 1 más P sub 2 por seno de alfa sub 1. ¿Cuántas incógnitas tengo? 4. 4, porque no conozco, ¿no es cierto?, alfa. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo una fuerza acá, vamos a ver la fuerza. Vamos a meter una fuerza aquí. Si yo tuviera una fuerza como esta, ¿sí?, que es la incógnita, ¿no es cierto? Esta fuerza, conozco su dirección, ¿sí? Es un dato la dirección. El resultado de esto me tiene que decir, aquí va a venir una fuerza, ¿no es cierto?,